ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Aquí estamos en el encuentro semanal para plantarnos en tierra firme, amigas y amigos, sobre los temas que nos pasan todos los días. De temas difíciles a temas que tal vez no le damos tanta trascendencia, pero que son importantes y es necesario tocar. Charlamos siempre con Salvador de Lutri, mirando la realidad, mirando lo que nos pasa, dándole un enfoque positivo, porque creemos que se puede vivir con esperanza en el día de hoy. Gracias, Salvador, por acompañarnos. Para mí es un placer siempre estar en este micrófono, en contacto con la audiencia y tratando temas que creemos que son interesantes, ¿no? Y vamos a plantear el tema de hoy comentando un diálogo. El Principito y el zorro. Resulta que están en el medio de su conversación, muy apasionados los dos, y el zorro le dijo al Principito: los ritos son necesarios. ¿Y qué es un rito?, dijo el Principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Con esta introducción queremos hablar de lo que es un rito, y con esta definición tal vez un poco jocosa podemos empezar a dialogar, claro, de lo que significa para nosotros. Bueno, yo creo que el zorro se equivoca. ¿Ah, sí? Lo que los cazadores tienen no es un rito, es una rutina. Claro. ¿No es cierto? Es decir, rutinariamente los cazadores van a bailar el jueves con las muchachas del pueblo. Y entonces eso para él es la ventaja que el cazador le da de tener un día libre. Por eso hace el día diferente, ¿no? Pero creo que detrás de todo esto hay algo de realidad también. ¿Cómo podríamos hacer para que ese día realmente fuera un rito? Bueno, por ejemplo, si los cazadores fueran a bailar con las muchachas del pueblo, en la creencia de que si ellos los jueves, de tal hora a tal hora, bailan con las muchachas del pueblo, van a aumentar su capacidad de caza o su puntería o una cosa así, entonces eso sería un rito. Porque hay algo detrás. Claro, porque va un elemento religioso, un elemento misterioso, un elemento supersticioso. Entonces eso hace que esa acción se transforme en una acción simbólica. Y yo creo que esto es lo esencial para diferenciar un rito de una rutina. A veces nosotros tenemos ciertas rutinas en la vida. Nos manejamos con rutinas, a pesar de que decimos yo no quiero ser rutinario, no soy rutinario, somos muy rutinarios, nos levantamos de la cama, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, nos peinamos, pero esa es una rutina, no la podemos elevar a el nivel de rito. Claro, y necesitamos esas rutinas, porque mantienen un esquema, una coherencia con nuestro estilo de vida, una disciplina que nos mantiene dentro de ciertos parámetros. Claro, y nos mantiene además en cierta tranquilidad también. Porque no es solamente porque necesitamos eso, ¿no es cierto? El que trabaja se acostumbra a tomar el vehículo que pasa a las 7:37 por tal lugar. Y eso le da cierta seguridad, la rutina da seguridad, uno le permite pensar y moverse en otros sentidos también. Si cuando el vehículo se atrasa o se adelanta, se le rompió la rutina y se siente incómodo, se siente mal, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que la rutina tiene importancia. La monotonía tiene importancia, ¿no? Pero el tema del rito tiene que conllevar un asunto religioso detrás. Acá yo creo que es uno de los temas tal vez más discutidos dentro de la religión, ¿no? Esas repeticiones ceremoniales y esas repeticiones simbólicas. Tenemos que decir que las cosas espirituales siempre han tenido algunos elementos simbólicos con los que se mueven, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a una ceremonia de casamiento judía, al culminar la ceremonia, el novio va a tomar una copa y la va a romper con el pie, ¿no es cierto? Y eso es un rito, es una ceremonia que tiene un contenido simbólico para ellos, y la gente en ese momento
se exalta de alegría, ¿no? Quiere decir que eso tiene un tremendo valor. Un valor simbólico, por supuesto, un valor religioso, si se quiere. También dentro del cristianismo hay ritos, ¿no? Jesús instituyó una ceremonia como la del bautismo o como la del partir el pan, la comunión, o de acuerdo al rito católico la Eucaristía, de acuerdo al protestantismo la Cena del Señor. Son todas acciones que se repiten y son acciones simbólicas. Entre los israelitas en tiempo de Jesús también había ritos, y había muchos ritos. Incluso una de las discusiones más grandes que Jesús tenía con los fariseos de su tiempo, que eran los más religiosos, los más ortodoxos, por así decir, era con respecto a los ritos, porque ellos tenían una cantidad de ritos, con un valor simbólico, por supuesto, a los que le daban una desmesurada importancia. Entonces, Dios había instituido ciertos ritos, ciertas ceremonias, pero ellos se habían desbordado en sus ritos. La repetición ceremonial de ciertas cosas, si se le da significado, tiene importancia. Si no se le da significado, no tiene importancia. Las repeticiones sistemáticas, mecánicas, no tienen contenido ni dejan sedimento. El asunto es cuando esas repeticiones realmente tienen un contenido. Por ejemplo, una de las cosas de lo que los fariseos lo acusaban a los discípulos de Jesús era de que los discípulos, cuando iban a comer pan, no se lavaban las manos. Bueno, cuando ellos hablaban de no lavarse las manos, no se referían a un acto higiénico, claro, sino se referían a un acto ritual. Implicaba todo un procedimiento eso, ¿no? Claro, ellos entendían que las manos sucias o las manos que han estado en contacto con otras cosas se contaminaban y contaminaban el pan que se iba a tocar. Por lo tanto, al lavarse las manos ritualmente, se las lavaban 7 veces de una determinada manera, lo que lograban era una purificación ritual para que el pan, que era un don de Dios, llegara puro hasta el cuerpo. Lo que sucede es que tal vez en su origen el rito simbólicamente era muy valioso, pero con el paso del tiempo se transformó en una rutina vacía de contenido, pero exigible como prueba de santidad. Y Jesús luchaba contra eso. ¿Cómo van a exigir que una forma, que un rito, que en definitiva está hueco de contenidos, determine la religiosidad, la santidad, la limpieza de una persona? La calidad de vida espiritual. ¿Sí? Claro, entonces esa es la discusión, que ese es el problema que tienen los ritos, que los ritos, como ceremonias, son valiosos por lo que significan, pero suelen tragarse su significado. Es decir, llega un momento que se transforman en rutina. Se convierten en un fin en sí mismo. Sí, y además la gente lo hace aunque esto no tenga sentido, le da un valor mágico al rito, ¿no es cierto? Le da un valor a veces que el rito no tiene, ¿no? Entonces, los ritos que son respetables suelen transformarse en peligrosos, en rutinarios y peligrosos, porque constituyen repeticiones sin sentido. Por eso Jesús los condenaba. No obstante haberlos condenado, le dice a los cristianos o a sus discípulos, la noche antes de ir a la cruz, les dice a los discípulos, estando en la mesa y partiendo el pan, y lo reparte y se los da a todos, y le dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Y después con el vino, esta es mi sangre, y lo reparte. Y él está instituyendo algo que los discípulos van a repetir sistemáticamente, ¿no es cierto? Con ciertas maneras y ciertas formas, y a medida que iba pasando el tiempo, incluso se fueron estandarizando ciertas formas y caracterizando a ciertas regiones, culturas, modalidades a través de esa forma. El católico lo ha transformado en la hostia, claro, el pan, ¿no es cierto? Entonces tiene la hostia. Si uno va a una ceremonia protestante, tienen un trozo de pan, pero si los protestantes son a lo mejor de origen judío, tienen matzá, claro, es decir, pan sin levadura, sí, como una galleta, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que cada uno ha puesto algo de su cultura, ¿no? Si uno toma el vino en Israel o en Europa o en ciertos lugares de América, es vino. Si uno va a los Estados Unidos, por ejemplo, es jugo de uva, no es, claro, no es vino, ¿no? Sino jugo de uva. Quiere decir que se va variando de acuerdo a los lugares, pero indudablemente todas estas cosas se hacen para cumplir con una ceremonia, ¿no es cierto? Porque tienen un significado. Decía esto porque si bien Jesús criticó
el rito, él instituyó algo para que se repita. Lo que pasa que uno no tiene que caer en el ritualismo, en decir, bueno, esto hay que repetirlo mecánicamente, y porque yo lo repito mecánicamente, esto tiene algún valor, tiene algún poder, o tiene alguna manifestación espiritual en mi vida, porque el rito es un rito nada más. Actúa en la medida en que mi mente, a través de eso, se avive, reviva ciertas cosas, y en alguna forma las tome del interior y las lleve nuevamente a la realidad, ¿no es cierto? Tomemos, por ejemplo, el hecho de que Jesús partió el pan con los suyos y los dio, y los primeros discípulos se reunían en las casas y partían el pan en la misma forma, y recordaban aquella noche, y recordaban la muerte de Cristo, y Jesús instituyó esto diciendo, hagan esto en memoria de mí, lo que quiere decir que el pan partido era un memorial que ellos tenían, era una forma de recordación. Ahora, si en algún momento se parte ese pan y se come y uno no hace memoria y simplemente lo hace ritualmente porque soy cristiano, eso carece totalmente de sentido y carece de valor. O si uno le atribuye un poder, ¿no es cierto?, en sí mismo mágico, al hecho, ¿no? Sí. Un poder mágico a eso. Lo tomo, no sé qué significa, pero en alguna forma lo hago. O si la costumbre y la tradición lo llevó a tal forma, a tal estado que uno tiene que llegar el día domingo, y tengo que ir y tengo que hacerlo, porque mis padres lo hacían, mis abuelos lo hacían, mi ciudad lo hacen, la tradición, la cultura, la herencia, lo que sea. Entonces todas esas cosas empiezan a carecer de sentido y de valor. Y yo creo que esas cosas que son rutinarias y que representan algo de lo sagrado, son cosas que hay que tratar con mucho cuidado y que uno tiene que tener una suprema vigilancia sobre eso para que no pierdan el contenido. Una breve pausa en la conversación. ¿Qué opina usted? ¿Qué ritos inclusive tiene usted de su tradición familiar, de su pueblo, de su nación donde vive? Tal vez haya cosas que sean parte y usted pueda identificarlas como tales y le sirvan de ejemplo para entender lo que queremos decir. Enseguida volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Salvador, mucha gente ha descreído a veces de los sistemas religiosos formales, sobre todo, por decir que se han convertido en ritualismos vacíos de contenido. En esa repetición que decías tú, una y otra vez, que queda vacía, que no tiene contenido, que es algo frío, es algo que simplemente en muchos casos se entienden solamente los especialistas en esos ritos y el pueblo como que queda alejado del contacto divino. Mira, yo creo que todas estas cosas que dice la gente tiene su parte de razón. Uh-huh. A mí me gustaría, al que dice eso, preguntarle, bueno, dígame quién ha vaciado de contenido eso, ¿no es cierto? Porque a veces es la misma gente la que lo ha vaciado de contenido, ¿no? A veces son los religiosos, que hay cosas que tienen contenido pero que no las explican, ¿no? Y al no explicarla, están ellos mismos vaciando de contenido este asunto. Pero creo que se está señalando algo que es muy importante, sin embargo, en esta queja. ¿Qué es la religión? ¿No es cierto? Una sucesión, acumulación de ritos incomprensibles, ¿no? Que uno tiene que repetir ceremonialmente y a través de eso se calma, o la religión es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la gente lo que está demandando es que la religión cumpla lo que quiere decir su nombre, religar, volver a unir al hombre con Dios, y que la fe explique cuáles son las demandas de Dios, cuáles son las propuestas para el ser humano,
¿Y qué significado secundario tiene ese rito? Porque lo fundamental en la fe tiene que ser el sedimento que deje dentro de la persona y la transformación que se produzca en la vida, ¿no? No el ritual. Entonces, cuando el problema es que mucha gente con grandes inquietudes espirituales y con grandes interrogantes acerca de la vida, de la muerte, de la existencia, del porqué de todo esto, o con grandes dramas familiares, la pérdida de un ser querido, etcétera, va y cumple ciertos ritos y siente que mientras que está cumpliendo el rito se siente bien, pero después sale y sale tan hueco como antes, ¿no es cierto? Porque no encuentra el sentido a todo eso. Y entonces se rebela contra el rito. Y se rebela porque justamente eso se ha transformado en algo totalmente rutinario, no le ha dado una respuesta. Hay ciertas cosas que nos vienen del pasado que las ilustró muy bien. Yo creo que es el hombre más agudo, que ha planteado en forma más aguda el problema del efecto que hace el rito en el pueblo. Fue Ramón del Valle Inclán, don Ramón del Valle Inclán, el escritor español, ¿no? Él tiene una obra que para mí es la obra su obra magna, ¿no? Es una obra de teatro que se llama Divinas Palabras, que cuenta la historia de un pueblo muy primitivo en España, de gente muy elemental, que es muy rígida también, como suelen serlo estos pueblos, en sus principios morales, defender la moral del pueblo, etcétera. Y una mujer comete adulterio y es sorprendida adulterando, entonces el pueblo la apedrea y apedreándola se refugia en la iglesia. En la iglesia no está el cura, está el sacristán. Entonces el sacristán se para y se pone entre la mujer y la multitud y trata de detener a la gente, que no la apedree. Entonces el argumento que él pone es que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, ¿no? Aquello que dijo Jesús con la adúltera. Pero la gente no le hace caso, y entonces él insiste, ¿no? Porque todos somos pecadores, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, y no hay caso, la gente no reacciona. Entonces él entra corriendo y toma el Evangelio en latín, y toma el mismo pasaje, pero lo lee en latín, y cuando la gente escucha el latín se calma. Produjo otro efecto. Claro, eran las divinas palabras, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí Ramón del Valle Inclán plantea algo bien agudo, ¿no es cierto? Está diciendo que nos hemos quedado con los sonidos, con las formas y no con los contenidos. Que cuando nos dan los contenidos y nos dicen, usted no tiene que hacer esto porque el que esté sin pecado tire la primera piedra, no nos interesa, pero que de repente lo escuchamos en el idioma sagrado, aunque no entendamos nada, porque ellos no entendían nada, pero en alguna forma nos calma el rito. Y hay que tener cuidado con esa calma del rito, porque es la calma engañosa, ¿no es cierto? Es la calma incluso destructiva para la persona. Es la calma que nos lleva a la frustración, porque es una calma hueca que nos deja tranquilos. Un rato, ¿no? Es una calma que trae la superstición, creer que el sonido de esas palabras en latín tienen un poder mágico, pero que en definitiva me han dejado moralmente tan vacío como estaba antes. Entonces, yo creo en una fe que explique las cosas, que hable las cosas, y que si hay algún rito, se explique qué sentido tiene eso, cuál es el sentido, qué es lo que se está simbolizando en ese rito, porque lo más importante no es el rito, sino el contenido. No nos olvidemos que la obra de Jesucristo, lo que vino a hacer Jesucristo para hablar dentro del cristianismo, la obra que vino a hacer Jesucristo no fue enseñarnos una sucesión de ritos para que los repitamos. Lo que vino a enseñar Jesucristo es que Dios se estaba acercando a nosotros y podía cambiar nuestra vida, y por eso Él muere y se sacrifica por nosotros, porque somos pecadores, y a través de eso podemos tener una nueva vida, vivir dentro de una nueva ética, con nuevos parámetros, es decir, recibir una renovación total en nosotros, ¿no es cierto? Esto es lo fundamental del cristianismo. Después esto se simboliza en diferentes formas, pero esos símbolos no tienen nada que ver con la realidad espiritual, simplemente la representan, es una representación de la realidad espiritual. Esa representación, teatralización, vamos a decirlo, aunque pueda resultar alguno casi herético, esa teatralización de la realidad espiritual, esa simbología de lo eterno, no debe reemplazar lo que es vivencial, que es la relación que yo tengo que tener con Dios. Entonces, lo más importante es que yo tenga a Jesucristo en mi corazón, en mi vida, que lo obedezca, que lo siga, que esté reconciliado con Él. Eso es lo más importante. Después, que yo parta el pan en memoria de Jesús, ¿no es cierto?, y tenga esa comunión,
es importante, pero no reviste la importancia de la experiencia espiritual. Es importante porque representa algo que existe, pero si no representa nada que existe, es totalmente hueco. Entonces creo que tenemos que buscar realidades espirituales y experiencias verdaderas espirituales con Jesucristo, en primer lugar, y después sí, todo eso que es ritual tendrá que hacerse si tiene sentido. Y si no tiene sentido, si es simplemente una carga tradicional, habrá que desecharlo. Para poder vivir la fe como hay que vivirla, ¿no? Con todas las fuerzas, la intensidad, con toda la vivencia personal que eso requiere, ¿no? Aparte de lo racional, entendible, y no algo frío, superficial. Lo necesitamos en nuestros pueblos latinoamericanos, que hemos aprendido mucho a seguir ritos, ¿no? Y poca experiencia de fe viva. Yo diría que, para concluir, que la religión no tiene que ser una sucesión de ritos, sino tiene que cumplir el cometido. Tiene que ligar, religar, volver a unir al hombre con Dios. Y esa unión del hombre con Dios es lo fundamental.
La música de Mozart en Tierra Firme para ayudarnos a pensar sobre este tema de los ritos que hablamos con Salvador de Lutri. Y escuchábamos del Requiem en re menor el introito. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa y cómo vive con esta temática y cómo eso le impide o le ayuda a acercar y afirmar su fe en Dios, o qué lugar cumplen los ritos y cómo lo evalúa todo esto. Hágalo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org o encuéntrenos también en nuestra página web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, leer la conversación que la transcribimos con Salvador, descargar los materiales gratuitos de esta charla y también encontrar artículos, los grandes temas, otros programas de la Biblioteca de Tierra Firme, suscribirse a nuestro boletín electrónico, utilizar las redes sociales y todos los enlaces, y el puerto de vinculación está allí en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Le esperamos allí y nos encantaría encontrarle también la próxima ocasión en que anunciamos una vez más. Tierra Firme.